Diferencias en la expresión de esa unción o de la manifestación de esa unción. Por ejemplo, la unción apostólica y la unción pastoral básicamente son la misma cosa. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y por medio de nosotros. ¿No es cierto? Pero el Espíritu Santo se adapta al ministerio que Dios ha dado. Cada ministerio tiene sus énfasis. Cada ministerio tiene sus requerimientos particulares. Un pastor no necesita la misma unción que un profeta o que un apóstol. Necesita unción, sí, pero hay ciertos aspectos de la unción que el pastor no necesita. ¿Están de acuerdo con eso? Por ejemplo, el énfasis principal del ministerio apostólico es la autoridad. Y aunque el pastor tiene autoridad, no tiene el mismo grado de autoridad. La autoridad apostólica es mayor que la autoridad pastoral. ¿Comprenden? Y así hay muchos aspectos de la unción, en que la unción, pues, fluye a través de los canales que Dios ha impartido a los diferentes ministerios. Y por lo tanto necesitamos estudiar las unciones. En las hojas, ustedes notarán en la primera página, casi al final de la página, que dice clases de unción. Y ahí es donde vamos a iniciar nuestro estudio. Y ustedes notarán que la primera unción que se menciona en las hojas es la unción sacerdotal, ¿no es cierto? Abramos en Levítico, como le dije esta mañana, lo estuve leyendo y lo estoy estudiando a temprana hora. Levítico capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo. Y después está el versículo, está en el versículo 3 el sacerdote ungido, en el 5 el sacerdote ungido y en el 6 el sacerdote ungido. Lo que quiere decir, hermanos amados, que para que una persona pudiera ejercer el sacerdocio, tenía que ser, ¿qué? Ungido. Y si el sacerdote necesitaba la unción, ¿cuánto más el sumo sacerdote? El pontífice. También está en el capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 20. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que serán ungidos. Versículo 22. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará la ofrenda. O sea, el énfasis en el libro de Levítico es que los sacerdotes, para poder ejercer el ministerio, tenían que ser primero ungidos. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, no conforme al orden de Aarón, sino conforme al orden de Melquisedec. Pero yo creo, hermanos amados, que para poder ejercer eficientemente nuestro ministerio sacerdotal, necesitamos de la unción. Todo verdadero creyente en Cristo es o debería ser un sacerdote que goce de esta unción. Porque una de las funciones del sacerdote es que, pues mire, el profeta representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote, en cambio, representa al pueblo delante de Dios. ¿Y cuál es una de las tareas principales de un sacerdote? Dígame. Es la intercesión. Él clama a Dios
por el pueblo, especialmente cuando el pueblo ha caído en algún error o algún pecado, cuando el pueblo se ha desviado del camino recto trazado por Dios. O sea, Él tiene una tarea difícil, que es la intercesión. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, para eso necesita la unción, porque ¿no han leído ustedes acaso en Romanos capítulo 8? Vamos a buscar ese pasaje, que habla allí, hermanos amados, de la necesidad de que el Espíritu Santo opere en nosotros cuando oramos o intercedemos. Romanos capítulo 8. ¿Cuántos ya encontraron este pasaje? Bueno, ¿qué dice aquí en Romanos capítulo 8? El 26 y 27. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la oración, que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero el versículo 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por quienes, los santos. Yo creo que el versículo 26 habla de la oración y el 27 de la intercesión. A través de nosotros el Espíritu demanda por los santos. Esto es una función sacerdotal que solo se puede realizar si uno tiene la unción, porque es el Espíritu el que clama, es el Espíritu el que intercede. Claro, usándonos a nosotros como voceros. Él lo hace a través de nosotros, para bienestar nuestro y de todo el pueblo de Dios. Yo creo que a algunos les conté que en la crisis que yo tuve hace exactamente un año, que fui atacado por un espíritu de muerte enviado por 7 brujos, los más poderosos de Guatemala, para eliminarme, después de que pasó la crisis principal, yo entré en reposo para recuperar pues la fuerza, el ánimo, quedé, puede decirse, devastado de esa lucha, después de esa lucha, y el Señor empezó a hablarme, y la primera noche, a las 3 de la mañana, me dijo, hijo, yo tengo un nuevo ministerio para ti. Y yo le dije, ¿cuál, Señor? Me dijo, la intercesión. Yo me quedé espantado porque yo no he sido buen orador ni en público ni en privado. O sea, yo no soy un orador elocuente, erudito, que impresiona a las multitudes. No. Eso, pero la palabra orador significa 2 cosas. Es uno que habla en público acerca de un tema, lo desarrolla de una forma impresionante. En cambio, hay oradores, el que ora, más que todo en privado, ante Dios. Pues yo no he sido ni orador público ni orador privado. Uno de los puntos más débiles de mi ministerio ha sido la oración. Ahora, yo oro todo el tiempo. Me mantengo hasta donde sea posible en el espíritu de oración. Cuando voy manejando el coche voy orando. Cuando ando por la calle, pues muchas veces voy orando entre dientes. Pero yo nunca he sido, gracias hermana, estoy babeando. Los niños babean y los viejos también. Estamos entrando a nuestra segunda niñez. Pues hermanos, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Yo nunca he podido, como dicen en Guatemala o en Centroamérica, no he podido embrocarme
por allá en mi casa, debajo de una cama, a pasar 1 hora, 2, 3, en clamor. Yo envidio a los que lo pueden hacer. Yo me inquieto, me desespero, porque yo soy un activista. No soy una persona que se dedica a la contemplación. No soy místico. Soy práctico. De modo que yo no he sido buen intercesor, y el Señor me dijo, quiero darte el ministerio de intercesión. Les voy a decir algo que a ustedes los va a dejar un poquito asustados. Yo le dije, Señor, ¿y por quién debo interceder? Y me dijo, por los condenados. Y oiga esto, tanto vivos como muertos. Eso me dejó boquiabierto. ¿Interceder por los muertos? Eso me suena a mí a romanismo. Los romanos creen en el purgatorio y ellos pues rezan por los muertos, pagan responsos, pagan misas para interceder por los muertos. Y yo le dije, Señor, ¿y qué debo pedir en ese caso por los que han pasado no a mejor, sino peor vida? Los condenados. Y él me dijo, lo único que vas a hacer es pedir misericordia. ¿Será una equivocación clamar misericordia? ¿Ah? Si Dios dice que su misericordia es desde el siglo y hasta el siglo. Que Dios se deleite en la misericordia. Que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que en la ira Dios quiere despertar o manifestar su misericordia a favor del hombre. Yo creo que hemos tomado una posición inflexible. Es cierto que no debemos nosotros comunicarnos con los muertos. No debemos invocarlos. Pero yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que si Dios le pide a uno interceder por personas del pasado que quizás pasaron a la otra vida sin el conocimiento de Cristo. Millones tras millones tras millones de seres humanos en el mundo entero jamás oyeron el nombre de Cristo. Hindúes, islámicos, personas de diferentes religiones, de diferentes sectas, que nunca tuvieron la oportunidad de oír el verdadero evangelio. ¿Será que Dios los va a condenar si ellos no tuvieron oportunidad de oír el evangelio? El Señor me dijo, lo único que vas a hacer es clamar y los resultados, clamar misericordia, y los resultados van a estar en mis manos. Yo soy el que voy a determinar qué voy a hacer. Yo les estoy contando una historia verídica, hermanos. Cuando yo me objeté, cuestioné lo que el Señor me estaba pidiendo hacer, me dijo el Señor, ¿y dónde están los muertos? Pues según tu palabra están en el infierno. ¿No es eso lo que enseña la historia o la parábola del rico y Lázaro? ¿Ah? Están en el infierno. Pero me dijo, ¿y cuál es el destino final? ¿Cuál es el destino final de los que han sido condenados? El lago ardiendo con fuego y azufre. Entonces el Señor me dijo, el infierno es un lugar temporal, no es un lugar eternal. Ellos tienen que ser resucitados, juzgados ante el trono de Dios y condenados y arrojados en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es su destino final. Y yo les dije, Señor, así dice tu palabra. Él dijo, entonces hay esperanza. Entonces hay esperanza.
Ahora yo no sé por entero lo que eso significa. Lo único que he hecho es obedecer. Y cuando Dios pone en mí la carga, ¿yo qué? Intercedo. Y le dije, ¿qué orden debo seguir? Le dije al Señor. Y Él me dijo, primero, intercede a través de la Biblia. Empieza desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y vas a interceder por las personas que murieron sin Cristo. Me dijo, divide la Biblia en 7 secciones. Y cada noche vas a orar por las personas que vivieron durante el periodo cubierto por esas secciones. La primera era desde la creación hasta el diluvio. La segunda del diluvio hasta la cautividad en Egipto. Y así sucesivamente. Y le dije, Señor, ¿y por quién debo interceder primero? ¿Y sabe qué dijo el Señor? Por Caín. Están asustaditos, ¿no? Me están mirando algo raro. Yo no estoy estableciendo una nueva doctrina. Esto no lo predico. Yo no invito a nadie más que lo haga. Considero que esa tarea me la impuso el Señor a mí. Dijo el Señor, Caín no fue tan malo como ustedes lo piensan. Porque Caín nunca había visto un asesinato. Y cuando él tomó el garrote, en un arrebato de ira y de envidia, para castigar a su hermano, él no sabía que lo iba a matar. Y cuando Dios lo redarguyó, ¿qué dijo él? No es, sí es cierto, lo dijo, pero hay algo más que dijo. Y así sistemáticamente pasé de sección en sección y de libro en libro. Me tocó hasta pedir misericordia por Jezabel. Por hombres como Balaam, el profeta que apostató. Por Saúl, el rey, que fue depuesto del lugar de honor que Dios le había conferido porque él cayó en la rebelión. Yo solo decía, Señor, misericordia. Y he dejado los resultados en la mano de Dios. Pues hermanos, cuando ustedes se introducen en la intercesión, quizás el Señor le va a pedir que clame por personas que usted considera totalmente indeseables. Como dice en inglés, hopeless cases, casos sin Dios, sin ley y sin esperanza. Yo no lo sé. Pero el Señor me dijo estas palabras, y voy a seguir con el estudio. Me dijo, yo he buscado un hombre que se ponga en el vallado, que se ponga en la brecha, y que clame misericordia por la humanidad. Que no cuestione, que no dude, sino que obedezca. Y lo único que encontró en este viejito es que yo creo a Dios. Tal vez ese es mi único mérito. Yo llevo muchísimos años de creer a Dios. En esos días el Señor me dijo que algún día escribiera mi biografía y no la quiero escribir, porque para ser honesto tendría que hablar de mis errores y de mis pecados. No escribiría una biografía que encubra, que solo presente
el buen lado e ignore el otro lado, la otra cara de la moneda. Y le dije, Señor, si es que algún día escribo la biografía, ¿qué nombre le debo poner? Y me dijo, de fe en fe, basado en Romanos capítulo 1. Porque en verdad mi vida ha sido una vida de fe en fe. Si yo les contara, hermanos amados, todas las experiencias que he tenido, ustedes verían de que he sobrevivido hasta el día de hoy porque he creído no en Dios, sino a Dios. Y yo no me jacto de ser un hombre de fe, pero sí he confiado en Dios para mi salud. Yo llevo 42 años de no ir con un doctor ni tomarme una pastilla. Yo no tomo aspirina, yo no tomo Alka-Seltzer, yo no tomo nada. Aún en esta crisis que duró un año no tomé absolutamente ningún medicamento de ninguna clase, salvo unas vitaminas naturales que no fueron recetadas por un doctor. Cuando la gente lo ve a uno decaído, tome esto, tome aquello. Y yo le pedí al Señor que me guiara y me estoy tomando unas pastillas de hierro y unas vitaminas múltiples para sustentar mi salud. Yo he confiado en Dios para la provisión de mis necesidades, hermanos. Nunca en mi ministerio he mandado una carta pidiéndole dinero a nadie, ni en una forma astuta como algunos ministerios lo hacen. El Señor me ha provisto adecuadamente lo necesario y un poquito más. Yo no he explotado al ministerio. Más de 50 años de depender totalmente de Dios. Yo he confiado en Dios para mi protección. Miren, hermanos, yo he ido a territorios ocupados por las guerrillas y ocupados por los narcotraficantes. En Guatemala, en El Salvador y más recientemente en Colombia. Y yo no cargo ni siquiera una pequeña navaja. No cargo con qué defenderme. Una dependencia total en la protección divina. Y me han tratado de secuestrar. Si tuviera tiempo se los contaría. Y me han tratado de matar varias veces, me han disparado. Y las balas han pasado sin ni siquiera tocar mi cuerpo. O sea, yo he confiado en el Señor para todo. Yo le voy a decir, hermanos, no hay vida más linda que ver que este libro se cumple cuando lo activamos por fe. Vale confiar en Dios para todo. Por eso estoy en pie. Porque si no, ¿quién sabe dónde estaría? ¿En el limbo? ¿O en el purgatorio? No, esa es una broma. Pero qué lindo, hermanos amados, es que el Señor pueda obrar sin limitaciones a través de nosotros y pedirnos cosas que no entendemos, pero que las hacemos en obediencia a Él. Amén. De modo, yo les ruego que no salgan diciendo que el hermano Norman está formulando doctrinas nuevas y extrañas. Esto no es un asunto doctrinal, hermanos. ¿Lo creen? Es una tarea que Dios me impuso, que la cumplí. Y cuando la cumplí, se levantó la carga. Porque después de orar a través de la Biblia, le dije, ¿y ahora, Señor, qué? Y me dijo, ora a través de la historia. Y tuve que empezar a orar por personajes tétricos. Orar por un Idi Amin, el dictador de Uganda.
por Hitler, por Stalin. Claro, yo no dije, Señor, sálvalos, perdón, no, yo solo decía, Señor, ten misericordia. Porque eso fue lo que el Señor me ordenó hacer. Pero qué lindo sería que en la eternidad algunos de ellos estén en lo que nosotros llamamos cielo. Y que se acerquen y digan, gracias, porque yo estoy aquí debido a tu obediencia al mandato de Dios. Sería emocionante. Hay que arriesgarse a veces, hermanos. En realidad a mí no me importa lo que piense la gente de mí. Mi reputación ya está por los suelos. Pero yo creo que es tiempo que Dios levante un pueblo que cree. Que no dice creer, que cree. Y que actúa en base a la fe para realizar los propósitos de Dios en estos tiempos finales. Bueno, vamos a estudiar las clases de unción. Empezamos hablando de la unción, ¿qué? Sacerdotal. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído el Salmo 133? Le aseguro que muchos lo saben de memoria. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre sus barbas hasta el borde de su vestido. Esa es la unción sacerdotal. Eso no está en las notas. Añadan ese Salmo 133 ahí en el margen. Aarón no era solo sacerdote, era sumo sacerdote. Y Dios lo ungió. Y es una unción que recubre desde la corona de la cabeza hasta la planta del pie. Ahora noten, cuando habla allí de la unción, dice que esa unción trae unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no solo trae unidad, trae bendición, porque ahí donde se manifiesta la unción de Dios, ¿qué dice el último versículo? Ahí envía Dios, ¿qué? Bendición y vida eterna. Qué importante, hermanos, que se manifieste la unción de Dios en nuestros hogares y también en nuestras iglesias. Porque si hay esta unción, va a haber armonía, va a haber concordia. El Espíritu Santo va a unificar nuestra familia, va a unificar nuestra congregación. Y allí, entonces, con facilidad, puede el Señor enviar bendición y vida eterna. ¿No les parece importante, hermanos, esto? Bueno, miremos las notas. Antes de ejercer cualquier ministerio, la persona debía tener la unción, ¿no? O recibirla. En el antiguo pacto no se permitía untar el aceite de la santa unción sobre la carne. Éxodo 30, 32. Busquen el versículo y subrayenlo. Lo que indica que para recibir la unción del Espíritu Santo debemos despojarnos ¿de qué? Del ego, del yo personal. Algunos de nosotros, hay que decir la verdad delante de la presencia de Dios, tenemos un ego inflamado. Hemos dejado que el diablo nos engañe y nos haga creer que somos más de lo que realmente somos. ¿Qué dice Éxodo 30, 32?
Y hablarás a los de Israel diciendo, el versículo 31, este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. La imitación no la tolera Dios. Que nosotros pretendamos tener la unción es abominable a los ojos de Dios. O la tenemos o no la tenemos. Y si no la tenemos, admitamos que no la tenemos. Porque mientras estamos encubriendo y pretendiendo, no vamos a buscar la verdadera unción. Y vamos a engañar a algunas personas por algún tiempo, pero algún día se va a destapar el pomo y van a descubrir lo que realmente somos. Y entonces vendrá pues el descalabro. Mire lo que dice en el versículo 33, cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, o sea, sobre la carne del hombre, ¿será qué? Cortado su pueblo. Hay pena de muerte. Y yo creo, hermanos amados, que algunos ministerios que hubieran podido ser de gran bendición para el pueblo de Dios, han quedado descalificados. Mire, cuando en el año 1965-66 en Guatemala tuvimos ese despliegue del ministerio profético con numerosísimas manifestaciones de los Espíritus de Dios, se levantaron muchos ministros en contra mía. Yo me quedé solo. Hasta mi señor padre se unió con mis adversarios, con mis detractores. Fue horrible la experiencia. Gente que yo admiraba en el ministerio se levantó en contra mía y me difamó. Y el Señor me dijo, en el silencio está la victoria. Y yo no respondí, no di ninguna justificación a lo que estaba ocurriendo. Y quiero decirle, hermanos, todos mis detractores, salvo una que otra excepción, unos murieron. Yo no los maté ni pedí que el Señor los eliminara físicamente. Otros abandonaron el ministerio y otros cayeron de la gracia. Dios es un Dios justiciero. Mía es la venganza, yo os pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que pedir nada. El Señor va a hacer lo que Él crea más conveniente en situaciones como esas. De modo que tengamos mucho cuidado, hermanos amados, porque estas cosas del Espíritu son sumamente, ¿qué? Delicadas. De modo que tengamos mucho cuidado, hermanos amados, porque estas cosas del Espíritu son sumamente, ¿qué? Delicadas. Sigamos leyendo. Levítico 7, 35 y 36. El que tiene la unción puede participar de las ofrendas por derecho propio. Yo creo, hermanos amados, que si ustedes van a apoyar un ministerio, estén seguros de que ese ministerio cuenta con ¿qué? Con la unción divina. ¿Qué dice el Levítico 7:35? Esta es la unción de Aarón y de la unción de sus hijos. La pueden ustedes apuntar. La parte de ellos en las ofrendas en sí de Jehová desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová, lo cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel por estatuto perpetuo en sus generaciones. ¿Quiénes son los únicos que tenían derecho a participar de las ofrendas? Los ungidos. De modo que esto debe ser una enseñanza práctica para nosotros en cuanto al ministerio.
Levítico 8:12. Versículo 10 dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y santificólas y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su basa para santificarlos y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ¿qué? Y ungiólo para santificarlo. ¿Por qué hay tan poca santidad en el pueblo de Dios hoy? ¿Por la ausencia de qué? De la unción, de la verdadera unción. Ayer creo que fue Pedro que dijo, hay una gran diferencia entre la emoción y la unción. Hoy nosotros queremos crear en nuestros cultos un ambiente emotivo. Por eso los cultos se llevan a cabo a un paso demasiado rápido, no hay un espacio en el cual el Espíritu pueda hablar si quisiere hablar. No le damos oportunidad de que hable. Por eso es que los dones del Espíritu no se han desarrollado en nuestras iglesias. ¿Ah? Porque tenemos que mantener la congregación en un frenesí. Ese es el propósito de traer conjuntos y cantantes y tener un ambiente de fiesta. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque esto es la manifestación de la carne en las actividades que nosotros desarrollamos. Levítico 21:10 al 12. Yo les aconsejo que lean el libro de Levítico. Mire, es el libro que menos he leído de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un montón de leyes, de sacrificios y de cómo ministrarle al leproso y cómo ministrarle a este y a aquel. Es un libro aburrido. Hay que decir la verdad. Pero el libro de Levítico habla extensamente de la unción. Y nosotros deberíamos leerlo. 21:10 al 12. Miren lo que dice, hermanos. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos, ni entrará donde haya persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá, ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de Dios está sobre él, yo Jehová. Habían lugares donde cualquier otra persona podía ir, que le estaban vedados a los sacerdotes, especialmente al sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía ir ni al velorio ni al entierro de su padre o de su madre. Porque sé qué. ¿No saben ustedes, hermanos, que uno de los lugares donde más operan demonios es en los velorios y en los entierros? El cementerio es un lugar donde los demonios pululan. Y lo que sucede con una persona como el sumo sacerdote es que al ir a esos lugares está en peligro ¿de qué? De contaminarse, y al regresar al templo, ¿qué dice aquí? Lo puede contaminar. Usted como pastor, si va a ciertos lugares donde no debe ir, se va a contaminar y va a introducir esa contaminación en el seno de su familia y de su iglesia. Usted tiene que tener mucho cuidado de los lugares donde usted frecuenta. Porque no es que uno ande consciente de los demonios todo el tiempo y de demonios detrás de cada
roca y debajo de cada alfombra. No, pero sí hay un peligro. Vivimos en un mundo altamente contaminado. Y esa contaminación es más evidente en determinados lugares. Por ejemplo, yo no frecuento o no voy con mucha frecuencia a los restaurantes chinos. Me gusta la comida china. Pero cuando uno entra a muchos restaurantes chinos o buffets chinos, ¿qué es lo primero que ve? Ahí está un ídolo, un altar dedicado a Buda. ¿Y le ponen qué? Flores y candelas. Pues cuando yo veo eso, doy media vuelta y me salgo. Yo no le tengo miedo al enemigo, porque me he enfrentado a él en miles de ocasiones. Pero yo creo que en obediencia a la palabra de Dios deberíamos evitar lugares donde sabemos de anticipación que hay una alta contaminación espiritual. Amén, mis hermanos. Bueno, sigamos leyendo, porque el tiempo se me acaba. La unción del sacerdote es como la corona. A eso es lo que me encanta aquí en Levítico 21:12. Dice, porque la corona del aceite de la unción está sobre él. La unción es una ¿qué? Corona invisible en el mundo natural, pero visible en el mundo espiritual. Eso, la corona es un símbolo de realeza. O sea, Dios no quiere que solo seamos sacerdotes, sino que seamos sacerdotes y reyes, real sacerdocio. ¿Qué iba a decir? Sí, por eso es que yo no uso la versión del 60, porque han habido cambios sutiles que diluyen el significado. Vamos al libro de Lamentaciones. Si usted sabe dónde está, búsquelo. ¿No saben ustedes que Lamentaciones también habla de la unción? ¿Ah? Por ejemplo, Lamentaciones 4:20 dice, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. La unción no garantiza que usted no pueda caer preso del enemigo. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 20. Mira, hermanos, yo creo que el ungido tiene que tener mayor cuidado que cualquier otro para evitar alguna contaminación o una cautividad a manos del enemigo. Ahora pasemos al capítulo siguiente, el capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 16? Cayó la corona de nuestra cabeza. ¿Cuál corona? La corona de la santa unción. Cayó de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Es un lamento, un quejido, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Ahí está la depresión. Y por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Nosotros tenemos que cuidar la corona de la unción. Amén, mis hermanos. Porque el peligro es que perdamos la unción. Y cuando perdemos la unción, aquí están las dos consecuencias. Viene la ceguera espiritual.
se entenebrecen nuestros ojos. Y viene la depresión espiritual, se entristece nuestro corazón. Bueno, son advertencias que el Señor nos ha dado en su palabra. Seguimos estudiando, hermanos. 1 Samuel 2:35 dice que el Señor le dijo a Samuel que él andará delante de mi ungido todos los días. En otra versión que yo tengo dice, andará delante de mí ungido todos los días. El propósito de Dios era que Samuel, que llegó a ejercer el sacerdocio y también el ministerio profético, era una combinación de estos dos ministerios, sacerdote y profeta, debería andar, que habla de nuestra conducta, nuestro comportamiento, andar todos los días delante de él, ¿en qué? ¿Cómo? Ungido. La unción tiene que ser, hermanos, continua. No puede ser intermitente, que hoy estamos ungidos y mañana no. Buscamos a Dios el domingo temprano, le dijimos, Señor, úngeme para que yo este día pueda dirigir el culto y predicar el mensaje, y el resto de la semana le demos rienda suelta a nuestra carne, en asuntos de sexo, y en asuntos de comida, y en otros muchos asuntos, de los cuales estuvimos hablando ayer. Amén, hermanos. Números 18:8. Cuando nosotros vamos a elegir oficiales en la iglesia, ¿a quiénes escogemos? ¿A los ungidos o a los que que tienen alguna habilidad especial en el área que la iglesia exige en ese momento? Por ejemplo, si queremos poner un tesorero, buscamos un contable, una persona que tiene conocimientos por lo menos básicos de la contabilidad. Y cuánto mejor sería que él fuera contador o auditor en alguna empresa, porque sabemos que va a llevar los libros en forma nítida. Pero ¿qué dice aquí en Números capítulo 18, versículo 8? ¿Ya lo encontraron? Y dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas, el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perfecto. Eso quiere decir, hermanos, que aún los tesoreros de la iglesia deben ser personas, ¿qué? Ungidas. Y no solo los tesoreros, sino todos los que tengan algún cargo, alguna función que cumplir en la iglesia, deberían ser, ¿qué? Ungidos. Ahora quizás en algunos casos, en algunas iglesias, si aplicaran esta regla, no tendrían a nadie en el cuerpo oficial. La verdad es que hoy muchas iglesias renovadas, aún aquellas que llaman mega iglesias, no hay consistorio, no hay presbiterio, no hay un cuerpo oficial. Y toda la autoridad se concentra en manos ¿de quién? Del pastor y quizás de sus asistentes, sus copastores. Pero hermanos amados, debemos ser un poquito exigentes de que las personas que van a ocupar algún cargo en la iglesia, especialmente un cargo tan delicado como el de tesorero, sean personas ungidas por el Espíritu Santo. Bueno, ya hemos hablado de la unción profética, la unción sacerdotal. Ahora vamos a hablar de la unción magisterial. Ustedes saben el significado de la palabra magisterio, ¿no? Significa enseñanza. Está hablando aquí del ministerio de maestro.
el que recibe el conocimiento y después lo transmite. ¿Están de acuerdo con eso? Miremos lo que dice en 1 Corintios 2, 12 y 13. Allá en las hojas solo dice 12, pero hoy revisando mis notas, añadí el versículo 13. 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, que es un demonio, sino el espíritu que es de Dios, que es el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de una sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí hay cosas muy importantes, porque dice que nosotros hemos recibido el Espíritu que es de Dios para conocer ¿qué? Las cosas que Dios nos ha dado, pero no para que egoístamente las conservemos, sino dice en el versículo siguiente que los que hemos recibido esta revelación debemos ¿qué? Darla a conocer a otros. Y aquí hay una regla muy importante, hermanos. No tenemos que usar palabras doctas de humana sabiduría, o sea, palabras muy floridas. Evitemos, hermanos, por todos los medios posibles, de tratar de impresionar a la gente con el extenso vocabulario que tenemos. Yo he descubierto que los mensajes que más efecto positivo producen son los mensajes sencillos. Yo muchas veces, especialmente cuando voy con los indígenas, predico al nivel de los niños, porque si los niños entienden, toda la congregación va a entender. Hace algún tiempo tuvimos un predicador cubano, con el perdón de los hermanos cubanos que están allá atrás. Y él era una persona muy, muy instruida. Había hecho estudios universitarios y él se apropió del título de doctor. Yo siempre lo cuestioné. Por cierto, hace algunos años se vino a vivir aquí por el lado de Pampa, Texas, por ahí, en un pueblo vecino. Y él y su esposa, como eran maestros, se dedicaron al magisterio, pero allá murió. Y creo que tanto él como su esposa ya pasaron mejor o peor vida. Pues yo lo llevé a un pueblo llamado San Jacinto, en una área donde habitaba la tribu Cachiquel, que es la segunda o tercera tribu más numerosa. En Guatemala hay como 200,000 a 300,000 cachiqueles. Y no sé por qué, pero él se puso a hablar allí como si estuviera hablando con universitarios. Y los indígenas, y después me vinieron a reclamar, porque no entendieron nada. Yo creo, hermanos, que el mensaje de Dios lo debemos poner en términos inteligibles, que cualquier persona, por sencilla que sea, lo pueda entender, lo pueda captar. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Ahora, noten esto lo que dice. Acomodando lo espiritual, ¿a quién? A lo espiritual. A mi parecer lo que está diciendo aquí, que debemos acomodar nuestro mensaje al nivel espiritual de los oyentes. Nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos revele el nivel espiritual a que ha llegado la congregación. Mire, muchos predicadores no entran al culto sino hasta el momento preciso en que les toca pasar al púlpito a predicar. Yo llego
antes del culto a saludar a los hermanos. ¿Qué estoy tratando de hacer? De discernir. Captar el ambiente espiritual del lugar donde he sido invitado a ministrar. Y estoy en el culto, escuchando los cantos y participando en ellos cuando los conozco, oyendo las oraciones, oyendo los testimonios. ¿Para qué? Para que cuando me pare detrás del púlpito tenga un concepto claro del nivel espiritual al que ha llegado esa congregación. Porque si no, puede que yo o les hable muy por debajo del nivel y la gente pues se aburre. Dice, eso ya lo sabemos, eso ya lo escuchamos muchas veces. Y ya no presta atención. O si es un nivel demasiado elevado, la persona también se aburre. Porque dice, yo no entiendo ni pe ni peapa. Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que acomodar el mensaje de Dios al nivel espiritual que han alcanzado nuestros oyentes. ¿Están de acuerdo con eso? Y eso, la unción magisterial nos va a facilitar eso, porque hermanos amados, con la unción puede venir el discernimiento. Debe venir el discernimiento. Debemos poder captar el estado espiritual de la iglesia, hablando con el pastor, hablando con los hermanos, saludándolos, etcétera, etcétera. Uno empieza a sentir lo que algunos llaman vibraciones. El término lo usan más los espiritistas. Pero si uno capta algo. ¿No han ido ustedes a una iglesia y usted capta en el ambiente que hay pecado en esa congregación? Uno como que discierne que el pastor o algunos oficiales de la iglesia están en pecado. Hay una resistencia a la verdad o una indiferencia a la verdad. Bueno, pasemos a otro pasaje. 1 Juan 2. Estamos hablando de la unción, ¿qué? Magisterial. Ahí mismo donde estábamos en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar a la iglesia de que no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahí está, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, él no podía transmitir lo que él quería porque ellos no estaban en la capacidad de recibir ni retenerlo, debido a la operación de la carne, a la hegemonía que la carne tenía en la vida de esos creyentes. Bueno, vamos a 1 Juan 2. Y aquí habla de la unción en el versículo 20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Estamos hablando de la unción magisterial. Y conocéis ¿qué? Todas las cosas. Ahora pasemos al versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Este versículo ha sido usado por algunos para justificar su falta de asistencia a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia para conocer la verdad de Dios. Yo tengo la unción y a través de la unción Dios me revela todas las cosas. Y yo para ir a oír a fulano y tal, sutano, mengano, perencejo, pues ¿para qué? Mejor me quedo en la casa y leo la Biblia y libros afines y ahí me instruyo yo solo. Mire, yo creo que la aplicación de este versículo es que si estamos en una situación donde no tenemos a nuestra disposición ningún maestro
humano ungido, ahí Dios nos puede hablar a través de la unción. Por ejemplo, si usted va a parar a la cárcel, Dios por medio de la unción puede revelarle cosas muy, muy, muy preciosas que usted no había conocido antes. O sea, la unción es para enseñar. ¿Esta es la unción qué? Magisterial. Pero para enseñar, primero tenemos que recibir. No podemos enseñar algo que no hemos recibido de Dios. Y por eso tiene que haber un estudio acucioso de la palabra de Dios para que entonces cuando nos paremos a enseñar tengamos algo que decir, que tenga sustancia, que venga a alimentar el alma de los oyentes. Vamos a Juan ahora sí, 14, versículo 26. Estos versículos yo estoy seguro que ustedes ya los conocen, pero dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, esa es la unción, Él os enseñará todas las cosas, y Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Refrescará nuestra memoria, para que recordemos las cosas que Cristo dijo e hizo. Amén, hermanos. Pasemos al capítulo 16 y el versículo 13. Ese no está ahí en la lista, apúntelo. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, el cual Él os guiará a toda verdad. Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. El Espíritu nos guiará a la palabra. No vayan a creer que es una unción que cae del cielo. Una revelación que cae del cielo, no. La revelación será a través de ¿qué? De la palabra. El Espíritu Santo iluminará la palabra. Él nos llevará a la palabra para que a través de la palabra, activada por el Espíritu Santo, nosotros podamos recibir la verdad de Dios. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que... Mire, hermanos, hay muchas personas que evaden la profecía. No quieren saber nada de escatología. No quieren saber absolutamente nada de los eventos que se aproximan. Pero, hermanos, aquí dice que el Espíritu Santo nos revelará ¿qué cosas? Las cosas que han de venir. Y yo creo, hermanos, que estamos viviendo en días tan críticos que nosotros tenemos que tener un concepto claro y definido de lo que va a ocurrir en estos fines de los tiempos. Y lo que yo percibo el Espíritu me provoca en mí cierta, no sé si se le puede llamar preocupación por este país y por muchos países del mundo. Estados Unidos está en un peligro que ustedes no han logrado captar. Porque Dios no está contento con los Estados Unidos de Norteamérica. Porque este país fue fundado sobre principios cristianos y sistemáticamente todos esos principios están siendo ¿qué? Quebrantados, negados, los están eliminando de los libros. Por ejemplo, han querido eliminar lo que dicen las monedas: in God we trust, en Dios confiamos. También han querido eliminar una expresión, one nation under God, una nación bajo Dios. Quieren eliminar toda referencia a Dios. Y ay de este país cuando eso suceda. Mire, la amenaza del terrorismo es una cosa
terrorífica, hermanos. Miren lo que está pasando en el Medio Oriente, en Irak. Estados Unidos está metido en un atolladero en Irak. Cuando yo supe que Bush había declarado guerra a Saddam Hussein, yo dije, Estados Unidos se va a meter en un lodazal y le va a costar salir de ahí. Porque los terroristas no respetan ningún país, la soberanía de ningún país. Mire lo que pasó en días recientes en Jordania, otro país islámico. Pacífico. Y yo le voy a decir, hermanos, preparémonos, porque ni la FBI ni la CIA va a poder proteger a este país cuando esto venga. Yo no quiero meter miedo, pero sí quiero que se preparen. Y la preparación, bueno, tiene su lado financiero, hay que tener disponibles algunos medios de vida cuando esto venga. Tal vez tener una pequeña reserva alimenticia, etcétera, etcétera. La unción profética. 1 Reyes 19, 15 y 16 dice que en las postrimerías de su ministerio, Elías fue a ungir reyes y profetas. ¿Se acuerdan cuando, después de aquel ese sonoro triunfo que Elías tuvo sobre los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, él fue amenazado por Jezabel, que era bruja y era también ramera, una mujer sumamente perversa? ¿Y qué hizo el profeta? En el bajón, después de aquel triunfo, salió huyendo y anduvo corriendo por el desierto, camino de un día, y ya exhausto fue a tirarse bajo de un enebro y le dijo: Señor, quítame la vida, mátame, yo no merezco vivir, solo yo he quedado. Ja, ja, ja. El Señor le dijo: todavía tengo en Israel 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal ni ningún otro ídolo. Dios es misericordioso, mandó un ángel que mientras Elías dormía le preparó un suculento almuerzo de tacos y enchiladas a lo mexicano. Y lo despertó y le dijo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Y yo le voy a decir, hermanos amados, a todos nosotros nos queda por delante, ¿qué? Un largo camino. No hemos llegado a la meta. Y Elías comió, y con esa comida, tiene que haber tenido algo sobrenatural, pudo seguir caminando y corriendo durante, ¿qué? 40 días. 40 días. Y ustedes saben que el número 40 es el número de ¿qué? De prueba. Y al fin llegó allá al lugar más remoto del desierto y encontró una cueva y se encerró. Y estando en la cueva, Dios se manifestó. Primero hubo ¿qué? ¿Se acuerdan? El terremoto y el viento, fenómenos naturales. Pero Dios no estaba en esas manifestaciones.